Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Aquí están. En Noticia Colombia, el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará al Estado colombiano por genocidio político, impunidad y crímenes en contra de la paz. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué es el TPP y cuál es su papel en el mundo? Vamos a revisarlo. En Noticia Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass recibe una nueva condena de 8 años por presunto peculado. Se trata de un fallo emitido contra una figura del correísmo justo en la recta final de la campaña presidencial. ¿Coincidencia o plan intencional para socavar la fórmula de la revolución ciudadana al primer cargo del país? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Chile, la familia de Eduardo Frei apelará ante la Corte Suprema el fallo que absuelve a los acusados del asesinato del expresidente. Los querellantes reiteran que su deceso fue parte de la más sofisticada de las operaciones de la inteligencia realizadas en la dictadura militar. Pero los magistrados han desechado las pruebas. Son hechos que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el Tribunal Permanente de los Pueblos evalúa condenar al Estado por prácticas genocidas, impunidad y crímenes en contra de la paz. Organizaciones sociales expondrán ante el máximo tribunal el crítico panorama de violencia que arropa a la nación. El Tribunal Permanente de los Pueblos abrió este martes el proceso contra el Estado colombiano y buscará juzgarlo en sesión programada para los días 5 y 27 de marzo. El sustento está en las múltiples denuncias presentadas por organizaciones sociales y políticas sobre el genocidio político continuado del que han sido objeto las últimas 6 décadas. Presentaremos varios casos que sustentan la acusación contra el Estado colombiano de ser responsable de un genocidio sistemático y crímenes contra la paz. Algunos de estos casos serán el hecho de que al menos 7 partidos y movimientos políticos han sido exterminados. El movimiento gaitanista en los años 40 y 50 y los años posteriores, la Unión Nacional de Oposición 1 entre 1972 y 1982, el Partido Comunista desde los años 80, la Unión Patriótica entre 1984 y el año 2000, a luchar entre 1984 y 1993, el Frente Popular entre 1985 y 1991. El TPP también conocerá a detalle los crímenes ocurridos luego del acuerdo de paz firmado entre el Estado y las FARC en 2016, particularmente contra los excombatientes, que según las cifras presentadas dejan un saldo de 254 firmantes asesinados, 14 desaparecidos y 39 de sus familiares asesinados. Este año ya se suman 5 víctimas fatales. También se presentará la situación sobre el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que se cobró 310 víctimas en 2020 y suma 14 en lo que va de 2021. De igual forma, serán expuestas las prácticas genocidas contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, además de las torturas, tratos crueles y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, al que se suman las ejecuciones extrajudiciales. Para el tribunal, se trata de un asunto urgente frente a un escenario minado de impunidad y ausencia de justicia. Ha considerado que el pedido de tantas organizaciones de armar algo de muy urgente frente a la gravedad de la situación, ha pensado que era absolutamente importante de dar una visibilidad. Es impresionante ver cómo exactamente a partir del proceso de paz que ha sido mencionado, Colombia desaparece de las crónicas públicas. Nadie sabe lo que pasa en Colombia. De vez en cuando algunas anécdotas.
Esta urgencia es un primer indicador y un compromiso del tribunal que evidentemente tiene como su primera herramienta de juicio el hecho de dar visibilidad y voz a los pueblos. Esta será la sesión número 48 del TPP y tercera en Colombia. La primera se realizó en 1991 para abordar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina y la segunda entre 2006 y 2008 sobre las empresas transnacionales y los derechos de los pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en Roma, fue fundada en 1979 y su actividad se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, también conocida como Carta de Argel, firmada en 1976. Los tribunales de los pueblos promueven el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos en aras de cambiar el rumbo de estados y sociedades. Vamos hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar y con más detalles. Hernán, ¿cómo se preparan las organizaciones sociales, organizaciones de víctimas de derechos humanos para lo que será precisamente esta jornada en donde se evalúa este baño de sangre en Colombia desde la visión del Tribunal de los Pueblos? Pues Tatiana, muy buenas noches. Las organizaciones sociales hacen esta solicitud de juzgamiento al Estado colombiano, precisamente, como usted lo hace referencia, a ese baño de sangre que se viene presentando en el país. Precisamente una de las perspectivas que argumentaban estos integrantes del tribunal era que después del acuerdo de paz se esperaba que disminuyera y cambiara el rumbo de la paz en el país, cosa que no ha sido así. Ya se suman alrededor de 5 excombatientes firmantes de la paz asesinados. El genocidio político sigue contra precisamente los integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido que surge después de los acuerdos de paz. El asesinato continuado y sistemático de los líderes sociales, que tan solo el año pasado superó los 300. Y las masacres que se vienen dando continuadamente. La idea de estas organizaciones sociales y de derechos humanos es que se revise el actuar también del Estado colombiano frente a la falta de garantías para ejercer el derecho a la política, el derecho a ser líder social. Otro punto es el tema del abandono por parte del Estado de las organizaciones indígenas y afros, un punto bastante álgido en Colombia. Las organizaciones esperan que esto también sea una voz, una llamada de alerta en la comunidad internacional para que fijen sus ojos en la problemática de violación a los derechos humanos en Colombia, a la cual el gobierno de Iván Duque pues no le ha prestado la atención necesaria. Ya son más o alrededor de 15 los líderes sociales asesinados en lo que va del año, Tatiana y televidentes. Gracias, Hernán. Gracias por esa información que de inmediato sumamos al análisis. Buenas noches. Vamos a conversar con Alberto Yepes, gracias Hernán, coordinador de Derechos Humanos en la Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, nos acompaña también desde Bogotá. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches para los televidentes, muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Cómo llega toda esta situación de Colombia al Tribunal Permanente de los Pueblos? Pues llega después de un examen que hacen las organizaciones sociales, de derechos humanos, movimientos étnicos, de mujeres, juveniles, indígenas, afrosindicales, sobre el grave deterioro de la situación de derechos humanos que ha venido perpetrándose a lo largo y ancho del territorio nacional luego de la firma de los acuerdos de paz, en el que empieza a darse una arremetida contra los líderes que defienden la implementación de los acuerdos en los territorios, que ha llevado a que desde la firma del acuerdo de paz 1.140 líderes sociales han caído asesinados, víctimas de los enemigos de la paz, al igual que más de 252 excombatientes que creyeron en la buena fe del gobierno colombiano, que prometió respetarles la vida y garantizarles proyectos para insertarse productivamente a la sociedad. Estos son crímenes contra la paz que se suman a un prolongado genocidio contra distintos pueblos que hizo que cerca de 400 organizaciones y personalidades en el mes de abril
hicieran una solicitud al Tribunal Permanente de los Pueblos de desarrollar una sesión sobre el genocidio político en Colombia. El Tribunal Permanente de los Pueblos tiene además como una característica y es que busca juristas de talla internacional para que evalúen en estos casos. En esta oportunidad, ¿de quiénes se trata, Alberto? Pues en esta oportunidad estamos hablando de juristas de talla internacional como Philippe Texier, que es presidente del Tribunal de los Pueblos, que fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, además fue su presidente y es actualmente juez honorario del Tribunal de Casación de Francia. Hablamos de Mireille Fanon, presidenta de la Fundación Frantz Fanon, y que fue componente del grupo de trabajo de expertos para afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hablamos de Luis Moita, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Lisboa. Estamos hablando del más grande constitucionalista hoy reconocido, el Luigi Ferrajoli, filósofo y jurista, profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Roma y juez ordinario en Francia por varios periodos. Hablamos de Luciana Castellini, que fue diputada italiana en varias legislaturas y también fue diputada del Parlamento Europeo. Estamos hablando de Graciela D'Aleo, que es catedrática de Derechos Humanos Libres de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y que fue víctima también de la dictadura argentina. Esperanza Méndez, experta bióloga, experta en derechos ambientales. Daniel Feierstein, el gran estudioso de los estudios sobre el genocidio argentino. Hablamos de Anthony Pigrau, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Tarragona, director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental. De Andrés Barreda, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, estamos hablando de personalidades del máximo reconocimiento en el campo intelectual, jurídico, sociológico y en el mundo, y con los mayores compromisos en la defensa de los derechos humanos en el mundo. Alberto, ¿y todas estas personalidades están al tanto del panorama de violencia que vive Colombia en este momento, el año pasado, este año, que apenas comienza con ya 6 masacres, 14 líderes sociales asesinados, entre las masacres estos jovencitos y aún sin respuesta? Pues justamente el día de hoy se celebró la sesión de apertura del tribunal, en la cual se hizo la presentación de la introducción de la acusación, en la cual se expusieron distintas prácticas genocidas que el Estado colombiano viene desarrollando. Indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, contra movimientos políticos como la Unión Nacional de Oposición, la Unión Patriótica, el Frente Popular, a luchar contra los desmovilizados de los distintos procesos de paz, todos los actos de perfidia que han llevado al incumplimiento de los acuerdos y pactos que se han celebrado con la insurgencia en las últimas 4 décadas. Esto se puso de presente hoy ante el tribunal y a partir de este momento se entregarán más de 42 documentos de acusación de distintas organizaciones y movimientos sociales que seguramente se incrementarán en los próximos días a partir del llamado que hemos hecho hoy para que distintas organizaciones y sectores sociales presenten sus casos de cómo se ha expresado el genocidio político en distintas regiones del país contra distintos sectores sociales y contra distintos movimientos políticos. Con esto esperamos llegar a las sesiones del 25, 26 y 27 de marzo, en el que se llevará a cabo en Bogotá la sesión deliberante, en el que se llevará a cabo la audiencia, en que las organizaciones serán escuchadas sobre cómo han sido afectadas, victimizadas en las prácticas genocidas del Estado colombiano. Precisamente mientras usted nos cuenta de esto, tenemos información que da cuenta acerca de este baño de sangre. Cada 41 horas asesinan a un líder social y cada 5 días a un excombatiente de las FARC. Es una información que hoy ha entregado la Jurisdicción Especial para la Paz y que con toda seguridad usted está al tanto. Alberto, cuando usted nos habla del genocidio, permítame aquí plantearle lo siguiente desde la perspectiva del Estatuto de Roma y cómo lo define, porque si vemos
en su conjunto a los líderes sociales, hay distintas características. Hay líderes campesinos, hay líderes indígenas, hay líderes afros, hay jóvenes, hay mujeres, hay docentes. ¿Cómo caracterizar entonces el crimen de genocidio si es necesario además que se acoja a los estándares de la Corte Penal Internacional? Sí, básicamente definimos el genocidio a partir de la Convención Internacional contra el Genocidio, de la resolución 96 de Naciones Unidas del año 1946 y de la propia definición ampliada que ha hecho el Tribunal Permanente de los Pueblos, en lo cual se reconoce el genocidio como una práctica que busca la destrucción total o parcial de un grupo humano por razones económicas, religiosas, raciales, étnicas o políticas, o cualquier forma de buscar la eliminación o exterminio de un grupo político para exterminar también su identidad de manera total o parcial y para imponer la identidad del grupo dominante. Es decir, son formas que buscan reorganizar la sociedad a partir del exterminio de una de sus partes, de uno de sus componentes, en este caso sectores de los pueblos indígenas, étnicos y grupos políticos que ejercen la oposición política o que se plantean en disidencia frente al modelo económico y político. ¿Quiere decir entonces, Alberto, que la situación que está viviendo Colombia sí se acoge a la característica de crimen de genocidio? Sí, nosotros hemos planteado que el tribunal debiera ocuparse de tres ejes. Definir la situación como genocidio político, es decir, genocidio con motivaciones políticas, ejercido contra movimientos sociales o contra grupos políticos que ejercen actividades de oposición, pero también bajo la categoría de crímenes contra la paz, porque lo que está detrás de todo esto es imponer un estado de guerra, impedir la posibilidad de que se concreten las condiciones para que el pueblo colombiano pueda disfrutar de una sociedad en paz y de una convivencia democrática, por sectores que se benefician de la guerra, que lucran de ella y que a través de la guerra buscan generar un estado de inseguridad para imponer después políticas de mano dura que son lo que les permite mantener su continuidad en el poder a los sectores guerreristas. Los crímenes contra la paz, el genocidio político y la impunidad estructural son los tres ejes que deseamos que sean abordados por este tribunal. ¿Hasta dónde puede llegar el Tribunal Permanente de los Pueblos después de que se hagan las deliberaciones? Teniendo en cuenta que desde la justicia tradicional se dice que lo que hace este tipo de tribunales en el mundo es una acción de carácter simbólico. Sin embargo, vemos que tiene mucho peso mundial. ¿Hasta dónde creen que realmente puede llegar? Pues en la medida en que se trata de juristas del mayor reconocimiento en el mundo, doctrinantes del derecho y expertos en distintos mecanismos de Naciones Unidas, entendemos que el dictamen o sentencia que profiera el tribunal sobre el genocidio político en Colombia, pues va a tener repercusiones en organismos internacionales de Naciones Unidas, de la comunidad internacional, en distintos gobiernos, en sociedades en todo el mundo que presionarán al gobierno colombiano para que ponga fin a las prácticas genocidas y llegue la justicia a los organizadores y responsables de estos genocidios. Los distintos dictámenes del Tribunal de los Pueblos han tenido repercusiones muy importantes, algunas de ellas han sido acogidas como resoluciones e inclusive han sido acogidas como principios dentro de varios documentos y declaraciones de las propias Naciones Unidas, como sucedió con el enjuiciamiento que se hizo sobre la impunidad en América Latina, a partir del cual uno de los integrantes del tribunal, el experto de Naciones Unidas, Luis Joanet, formuló los principios Joanet sobre la impunidad, que después fueron documento oficial de las Naciones Unidas. Entonces entendemos que estos son documentos, a pesar de que no son documentos vinculantes, sí tienen cierta vinculación y coerción moral por el peso ético y moral que tienen quienes los formulan y por el reconocimiento intelectual de quienes hacen parte de su tribunal y de su jurado. ¿Incluso podría llegar a convertirse en un caso ante la Corte Penal Internacional? Pues una de las conclusiones a las que podría hacer sería un llamamiento fuerte a la Corte Penal Internacional para que asuma el caso de Colombia,
entendido no como casos aislados de crímenes de lesa humanidad o inclusive crímenes de guerra, sino bajo la concepción de que lo que se está perpetrando en Colombia merece ser denominado con otra categoría que hace también parte de la competencia de la Corte Penal Internacional, que es la categoría del genocidio. Genocidio por la cual, digamos, todavía la Corte Penal Internacional no ha asumido ningún caso, pero sería la oportunidad de recibir la fundamentación por parte de juristas muy reconocidos para que la Corte Penal Internacional pueda asumir el estudio de los responsables y organizadores del crimen de genocidio continuado, permanente y sistemático que se ha venido llevando en Colombia. Como lo ha dicho el gobierno de los asesinatos colectivos, la manera de cómo el gobierno además responde es algo que recordaba mientras lo escuchaba usted. Alberto, por último, todo esto se da en un momento de mucha preocupación dentro de Colombia por el silencio internacional, por medios de comunicación, organizaciones, etcétera, etcétera, gobiernos, salvo algunos de Europa que han estado muy vinculados con el proceso de paz, preocupados por las serias dificultades y obstáculos en la implementación de los acuerdos de La Habana. Desde esa perspectiva, no solamente desde el TPP, ¿hasta dónde realmente podrán ustedes avanzar en esa necesidad de que el mundo vea a Colombia con esta situación? Pues yo creo que la misma aceptación de la competencia del tribunal de asumir el caso de Colombia para estudiarlo bajo la forma de genocidio es una demostración del incremento de la conciencia que empieza a darse en la comunidad internacional sobre el exterminio a que están siendo sometidos los liderazgos sociales. Es que ningún país se puede dar el lujo que en menos de 4 años 1.140 de sus mejores líderes, de quienes pugnan porque se cumplan los acuerdos de paz, de quienes defienden las necesidades e intereses de las comunidades, de quienes defienden los derechos humanos y denuncian las agresiones, sean exterminados de la manera infame como se viene haciendo hoy a partir de grupos que cuentan en muchas ocasiones con la connivencia, la complicidad de agencias estatales. Ese genocidio tiene que parar y creo que la comunidad internacional cada vez va a ser más consciente de que el compás de espera que se había dado al gobierno de Duque, que durante los primeros años trató de engañar a la comunidad internacional simulando el cumplimiento de los acuerdos a través de un programa que denominó como paz con legalidad, pero que se ha expresado en represión, en asesinatos de líderes, en asesinatos de combatientes, en chuzadas de inteligencia ilegal contra dirigentes sociales, no representa el contenido genuino de lo que fueron los acuerdos que de alguna manera generaban una hoja de ruta para superar la situación de atraso, de exclusión, de abandono, de violación de los derechos humanos que ha padecido Colombia y que le ha impedido a los colombianos vivir en paz en las últimas 6 décadas. Muchísimas gracias, Alberto, por conocer todos los detalles, todas estas precisiones de lo que viene para Colombia en el marco de la aceptación del Tribunal Permanente de los Pueblos en la revisión del caso. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, el exvicepresidente, lo ven ustedes en pantalla, Jorge Glass, recibe una nueva condena de 8 años por presunto peculado. Se trata de un fallo emitido contra una figura del correísmo de la Revolución Ciudadana en la recta final de la campaña presidencial. ¿Se trata de una coincidencia o de un plan intencional para socavar la fórmula de la Revolución Ciudadana? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. La señal informativa de América Latina y el Caribe. Tenemos presencia en más de 25 países. Te mostramos la realidad del mundo con una perspectiva latinoamericana y confiable. La ventana que te acerca a los pueblos del mundo. Telesur, nuestro norte es el sur.
En noticia de Ecuador, la Fiscalía General de la Nación oficializa una nueva sentencia contra el ex vicepresidente de la Nación, Jorge Glass. Un hecho que suma un nuevo capítulo al ya amplio expediente de afectados por la persecución judicial contra figuras de la Revolución Ciudadana. En un contexto marcado por las venideras elecciones presidenciales del 7 de febrero, la Fiscalía General informó de una nueva condena contra el dirigente correísta Jorge Glass. La decisión emitida por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia lo condena a 8 años de prisión por el delito de peculado. De acuerdo a la sentencia, Glass y los exministros Wilson Pastor y Carlos Pareja Llanuselli habrían adjudicado irregularmente el campo petrolero Singue, localizado al este del país. De acuerdo a la Contraloría de la Nación, el procedimiento de adjudicación no llevó a cabo los requerimientos estipulados legalmente para la licitación. La nueva sentencia contra Glass en la cárcel desde hace 3 años se produce en la recta final de la campaña electoral por la presidencia, en la que, de acuerdo a todos los sondeos, el binomio de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, son los favoritos. La fórmula del correísmo denuncia que la campaña ha estado marcada por el acoso judicial orquestado por el actual gobierno para evitar su triunfo. El alto nivel de intención de voto que evidencia esta candidatura contrasta con el bajo nivel de aprobación del gobierno saliente. De acuerdo a la consultora Atlas Intel, más del 83% de los ecuatorianos desaprueba la moribunda gestión del gobierno. La sentencia contra Glass se suma a la sufrida por el expresidente Rafael Correa, que condenó al exmandatario a 8 años de cárcel y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 25 años por el hipotético delito de cohecho agravado, basado en supuestos sobornos ocurridos entre 2012 y 2016, de lo que no hay pruebas concretas. La implementación del llamado lawfare o guerra judicial ha sido uno de los métodos predilectos por el gobierno de Moreno, que se ha valido de distintas formas de persecución política contra sus adversarios políticos, acciones que contravienen las más elementales garantías de institucionalidad y Estado de Derecho fundamentales para el ejercicio democrático. Vamos a revisar repercusiones de inmediato desde Quito en este contexto de elecciones presidenciales a muy pocos días precisamente de esta jornada comicial con Denise Herrera. Hola Denise, adelante, muy buenas noches. Hola Tati, buenas noches a ti y un gusto saludarlos nuevamente a toda la audiencia de Telesur. Así es, se sumó una nueva sentencia en contra del ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Esta es la tercera pena que enfrenta Glass. Esto es parte de lo que él ha denunciado como una persecución política que no solo ha tenido que atravesar el ex vicepresidente, sino también muchos miembros y dirigentes de la Revolución Ciudadana. Recordemos que esta sentencia ha sido por 8 años por justamente por el supuesto delito de peculado, que se suma a las sentencias anteriores que tiene Jorge Glass, como fue la de 6 años por asociación ilícita, la pena que actualmente enfrenta por el caso Odebrecht, y además también la de 8 años por el supuesto delito de cohecho en el caso denominado sobornos, que también involucra al ex presidente Rafael Correa. En ese sentido, la Corte Nacional resolvió sentenciar a Glass y a otros exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa, como es el exministro Carlos Pareja Llanuselli y también Wilson Pastor. Wilson Pastor inclusive también declaró que esto es parte de la persecución política, y quiero leer textualmente parte de sus declaraciones también, donde hizo hincapié que solo por ser un exfuncionario del gobierno de Correa se lo involucra en este delito. En ese sentido también el abogado Salcedo ha indicado que no existe ningún argumento sólido que involucre a Glass en este delito, pero además también que no existe ningún documento donde Jorge Glass habría firmado para avanzar con esta adjudicación justamente en el campo petrolero Singue, que esto está ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos. Según las acusaciones
de Fiscalía se encuentran todos los argumentos y todas las pruebas para acusar a Jorge Glass. Sin embargo, diferentes dirigentes de la Revolución Ciudadana lo siguen calificando como la persecución política que han tenido que atravesar durante estos 4 años de gestión del presidente Lenín Moreno, y también, como bien lo ha indicado Tati, esto se da a días de las elecciones, donde además también recientemente se presentó una denuncia por el colectivo Yas Unidos, que es un grupo de diferentes miembros defensores de derechos humanos y del medio ambiente, donde también el expresidente Rafael Correa se pronunció en ese sentido, ya que han hecho esta denuncia formal en Fiscalía para involucrar también a exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral de la época de Correa, donde el expresidente Correa ha calificado, también lo hizo público a través de su cuenta de Twitter, qué casualidad que lo hagan en plena campaña electoral y sean los aliados de Carlitos, el candidato por Pachacutic de Yacu. El nombre real de Yacu Pérez es Carlos, y están desesperados. Recuerden, por tal infamia, todito uno. Esto se da en medio de elecciones, en medio también donde las diferentes encuestas siguen señalando que el candidato por la Revolución Ciudadana a través del Centro Democrático es Andrés Arauz. Inclusive hubo una reciente encuesta que señala que Arauz estaría próximo a ganar inclusive en primera vuelta. Muchísimas gracias por ese panorama, Denise. Buenas noches. Vamos a ir con el análisis. Nos acompaña para ello el doctor Eduardo Francolor, es abogado, es analista político, nos acompaña desde Guayaquil, en Ecuador. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada Pérez. Encantado de contestarle las preguntas que usted bien tuviera. Gracias a usted. Usted en otras oportunidades ha sido abogado del vicepresidente Jorge Glass. ¿A qué se le parece este caso con otros en los que ha sido acusado, en donde siempre se ha denunciado que no hay pruebas concretas, sino testimonios que uno dijo, que el otro contó, pero nada en concreto? ¿A qué se le parece este caso con anteriores? Vea, distinguida, gracias por la oportunidad de que podamos, a través de esta red de noticias Telesur, dar a conocer al mundo, a América Latina y al Ecuador, que realmente para los correístas en el Ecuador, para Rafael Correa y para Jorge Glass y algunos otros líderes del proceso de la década ganada del gobierno del presidente Correa, líderes de la Revolución Ciudadana, no hay Estado de Derecho. En el Ecuador han sido cooptadas muchas instituciones del Estado, como la Contraloría General del Estado, y los jueces penales de la Corte Nacional de Justicia sucumben ante el poder político y ante las élites democráticas, ante las élites económicas del país y ante los medios de comunicación comercial hegemónicos, porque realmente no se puede explicar que que todavía este gobierno, a pesar de que hay una deslegitimidad social tremenda, porque Lenín Moreno tiene cerca del 90% de desaprobación de la gran mayoría de ecuatorianos, los jueces todavía sucumben ante el poder económico de las élites, de las grandes empresas, y hacen trizas el Estado de Derecho. La sentencia, esta tercera sentencia que hay contra Jorge Glass, en la cual lo condenan a 8 años de prisión por el caso Singue, es otra injusticia. Aquí no ha habido ningún peculado, aquí no ha existido ningún delito, ninguna cuestión de esa naturaleza, porque inclusive la sentencia minoritaria emitida por un juez determina en un estudio muy profundo que no ha existido delito. Pero 2 jueces se impusieron y marcaron la tónica del sometimiento de la función judicial, de los jueces del penal de la Corte Nacional de Justicia, a las élites del país. Y lo raro, que para nosotros está claro, esto se inserta dentro de la escalada, digamos, de un plan siniestro, porque estamos a pocos días, a 13 días de las elecciones generales del 7 de febrero del 2021, y quieren aprovechar... Doctor Franco, antes de pasar... Permítame, le pregunto aquí un paréntesis antes de pasar al contexto necesario, sin duda político, de este fallo judicial. Dice el alto tribunal
que el peculado se debe a que él favoreció a un cierto grupo empresarial para que explotara recursos naturales de la nación, pero no dicen a qué específicamente recursos naturales se refieren. ¿Cuál es el caso? ¿Qué es lo que hay allí para tratar de entenderlo? Tenía que ver además con un asunto petrolero. Vea, el asunto está que hubo un contrato firmado el 30 de abril del 2012 por el exministro de Hidrocarburos Wilson Pastor, pero ese contrato fue firmado con todas las seguridades jurídicas y contó con la aquiescencia, el visto bueno de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría, y ese contrato en la cual el vicepresidente Jorge Glass no tocaba ningún pito. El vicepresidente constitucional de la República, Jorge Glass, no formaba parte de ningún comité de licitación, ninguna, digamos, una oferta, ningún comité precontractual ni contractual, porque supuestamente ahora la Contraloría lo acusa a Pastor, el ministro, y al ex vicepresidente Glass por el peculado. Y el delito de peculado es cuando existe un mal uso de fondos públicos por parte de funcionarios del Estado. Eso jamás se ha demostrado, eso no se ha probado, porque la Contraloría, ya que también fue cooptada, el Contralor Celi, etcétera, este caso se inició en el 2017, la Contraloría de Celi establece que como hubo una renegociación, la empresa Singue, que logró, digamos, firmar el contrato sobre el campo Singue, que es la compañía Digoil Gente Oil Ecuador, hizo una renegociación y hubieron, digamos, un peritaje que determinó que no hubo ningún, digamos, perjuicio al Estado ecuatoriano. Nadie ha demostrado soborno, nadie ha demostrado que hubo peculado. Es decir, en los elementos constitutivos de este delito no se han demostrado porque nunca ocurrió, nunca se probó tal cosa. Solamente hubo un informe, un peritaje de una persona que ni siquiera cuenta con los requisitos exigidos para el peritaje, que determinó que había un perjuicio para el Estado ecuatoriano, sin ninguna base realmente ¿Y técnica quién es esa, y legal. doctor Lor? Y como en los detalles está además la complejidad de los casos, ¿quién es esa persona? ¿Se conoce públicamente si hace parte de algún partido político, si es cercana al gobierno del presidente Moreno? Vea, basta que sea de la Contraloría, porque todo lo que emite el Contralor Celi es una cuestión, digamos, fraudulenta, preparada, maquinada. Realmente, digamos, en este momento no tengo la documentación pertinente para decirle el nombre de ese perito. Pero lo cierto es que no hay ningún perjuicio. Yo diría, a ver, el vicepresidente de la República, de acuerdo con la ley de contratación, Jorge Glass, no formaba parte de ningún comité técnico propio de estos tejes y manejes de las contrataciones. ¿Por qué sentencian a Jorge Glass? Dentro de los requisitos de atribuciones constitucionales y legales, no consta que el vicepresidente Jorge Glass forme parte de comités de licitaciones ni nada por el estilo. Sin embargo, como esta es una escalada política, mire, el proceso de asociación ilícita del caso de Brecht, Glass fue sentenciado a 6 años con una ley derogada y sin pruebas. Y después, en el caso Sobornos, donde el fondo de todo esto, en menos de 17 días, se sentenció a Rafael Correa y a Jorge Glass supuestamente por autoría mediata, por instigación, por influjo psíquico. Dijeron que Correa los había hipnotizado a todos prácticamente. Una cantinflada. Y ahora esta sentencia contra el ex vicepresidente Jorge Glass se inscribe en medio de esta campaña electoral en el Ecuador, sí, donde los sondeos de opinión determinan el triunfo de Andrés Arauz, que es el candidato del progresismo en el Ecuador. Y en todas las encuestas figura como la fórmula ganadora, por lo menos hasta ahora, en la primera vuelta, decía hoy una encuestadora autorizada por el CNE, con probabilidades de ganar la presidencia en primera vuelta, recordando que son 2 con un balotaje en Ecuador. Bien recordaba usted, abogado, el tema
sobre el que fue condenado el expresidente Correa por influjo psíquico. Esto ha llamado mucho la atención a nivel internacional. ¿Aparece en esta nueva sentencia en contra de Jorge Glass algo similar? Porque no tiene nada que ver con una estructura jurídica, hablar de influjo psíquico. Es decir, parece algo más metafísico. ¿Ha encontrado usted algo así? Vea, aquí en el tema del caso Singue, digamos, Jorge Glass no tiene arte ni parte. Y yo tengo fe y absoluta certeza que con el triunfo electoral de Andrés Arauz, los jueces de la Corte Nacional de Justicia tienen que despertar y no sucumbir ante las presiones políticas. Aquí han determinado muchas responsabilidades penales. Incluso yo he revisado el proceso, el exministro Pastor no tiene nada que hacer, no hay ninguna culpabilidad, ninguna responsabilidad contra el exministro. Todo se ha seguido de una manera correcta y ceñida a la ley. Y yo estoy seguro que con el triunfo de Andrés Arauz, porque mire, el expresidente Correa ha dicho, en el caso de que triunfo, y como así pensamos, Andrés Arauz, que llegue al poder de la presidencia de la República en mayo del presente año, el 24 de mayo, que se posesionaría, él no va a aceptar ninguna, ni tampoco Jorge Glass, ningún indulto o, digamos, amnistía por parte de la Asamblea, porque eso es para las personas culpables. Las personas inocentes tienen que declarársele y ratificársele su inocencia. Y con un recurso de revisión tendrán que anularse, caerse como castillo de naipes todos estos procesos fraudulentos que se han dado en base a la presión política del gobierno traidor, neoliberal y derechista de Lenín Moreno y sus secuaces, que son los partidos, creo, y el Partido Social Cristiano, que hoy se ven derrotados electoralmente porque la mayoría del pueblo ecuatoriano está respaldando al candidato de UNES, al candidato de la democracia y del progresismo en el Ecuador, que es Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia, y Carlos con la encuesta definitiva que será abogado, que será el próximo 7 de febrero. Para despedirlo brevemente, abogado, ¿esto entonces cree usted que no ha sido una coincidencia, sino un plan intencional para socavar aún más las figuras de la Revolución Ciudadana? Por supuesto, nosotros creemos que este es un plan, digamos, orquestado para lograr disminuir digamos, totalmente, digamos, desdibujar la imagen de Andrés Arauz, del correísmo, del progresismo democrático y revolucionario del Ecuador. Pero mire una cosa, el pueblo no les cree. Es decir, están desesperados, pero no se dan cuenta que es una torpeza lo que están haciendo. Esto nos favorece en el fondo porque durante más de cerca de 4 años a Rafael Correa y al proceso de la Revolución Ciudadana le han dicho de todo, que era un ladrón, que se robó 70.000 millones de dólares, etcétera, etcétera. Le han inventado cosas y terminaron, en el fondo querían proscribirlo porque le tienen temor electoralmente. Si Rafael Correa era candidato a la vicepresidencia, caramba, le ganaba con más de 30 puntos de diferencia. Entonces, pero al darse cuenta que este joven valioso, que sabe los problemas del Ecuador, Andrés Arauz, y sabe cómo darle solución a los problemas del Ecuador, porque está presentando un plan de gobierno viable, democrático, progresista, y que está respaldado por la inmensa mayoría del pueblo. Eso lo vamos a ver y por eso tenemos que cuidar el voto el 7 de febrero. El pueblo no les cree. Sabe que todas estas sentencias son sentencias truchas, son fraudulentas, con el ánimo de contentar a los sectores más retardatarios del Ecuador. En todo caso, abogado, tendrá que haber justicia en el Ecuador. Sí. Sin duda, tiene que haber justicia, dicen los mejores juristas a nivel internacional, que el mayor lawfare se registra en Ecuador. Le decía, con esto lo despido, que en todo caso hay que esperar lo que suceda el próximo 7 de febrero, porque las encuestas también dan un amplio margen de indecisos. Con 16 candidatos llama mucho la atención, entre 30 o 60%. Ayer precisamente lo veíamos en este mismo espacio de cara al próximo 7 de febrero. Abogado, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Gracias, hasta luego. Así nos vamos a la
Última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, la familia de Eduardo Frei apelará ante la Corte Suprema el fallo que absuelve a los acusados del asesinato del expresidente. Los querellantes reiteran que su deceso fue parte de, lo que escuchen ustedes, lo hemos tomado textualmente de los abogados, la más sofisticada de las operaciones de inteligencia realizadas por la dictadura militar. Pero los magistrados han desechado las pruebas. Son hechos que analizamos en minutos en Es Noticia. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Chile, familiares del expresidente Eduardo Frei Monsalve emitieron un comunicado con motivo de la decisión de la justicia de Chile de absolver a los implicados en el magnicidio del expresidente. En el comunicado público han informado que apelarán esta decisión. Este martes se dio a conocer un comunicado público del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo del también expresidente Eduardo Frei Monsalve, a propósito de la absolución por parte de la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago a los 6 acusados de haber cometido el magnicidio contra Frei Monsalve. En el comunicado público, Ruiz Tagle expresó: esta es una instancia judicial más y seguiremos realizando todo el esfuerzo y las acciones necesarias que correspondan para que se demuestre ante la justicia el asesinato de un expresidente de la República. La sentencia revocada fue la del 30 de enero de 2019, cuando el magistrado Alejandro Madrid, que llevó el caso durante 14 años, condenó al médico Patricio Silva Garín como autor del homicidio, así como a Luis Becerra Aranciba y Raúl Lillo Gutiérrez, coautores del hecho, a Pedro Valdivia Soto como cómplice y a Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere como encubridores. Según el fallo a favor de los acusados, las pruebas no demuestran el fallecimiento de Frei Monsalve como una acción dolosa o culposa de una o más personas, ni tampoco alguna omisión intencional contra la vida del exmandatario. La investigación para esta absolución duró 1 año, mientras que la del juez Madrid, que acusó a los 6 implicados, duró casi 1 década y media. En ese sentido, Carmen Frei, hija de Frei Monsalve,
argumentó ante medios de comunicación locales que esta absolución repone lo que ha sido la historia oficial contada desde los órganos cercanos a la dictadura de Augusto Pinochet. Asimismo, confirmó que recurrirán a casación ante la Corte Suprema. Eduardo Nicanor Frei Monsalve fue presidente de Chile por el Partido Demócrata Cristiano entre 1964 y 1970. Al terminar su mandato, se postuló como senador, llegando a ser presidente del Senado, al tiempo que ganaba la presidencia Salvador Allende, al cual Monsalve le hizo oposición, llegando a colaborar con su derrocamiento en 1973. Sin embargo, Frei Monsalve se opuso al asesinato de Allende y a la dictadura de Pinochet, siendo su opositor más connotado. En diciembre de 1981, fue sometido a una cirugía simple por hernia, falleciendo inesperadamente por infección bacteriana, peritonitis y shock séptico el 22 de enero de 1982. Sus restos fueron exhumados en 2006 para reabrir este caso que ya lleva 15 años sin resolución definitiva. Vamos a conocer más acerca de la decisión que ha tomado la familia del presidente Frei con respecto a ir a una apelación al Alto Tribunal de Justicia de Chile. Para ello nos acompaña Francisco Ugaz, es abogado querellante, abogado de la familia, vía telefónica de Santiago. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a usted y a sus auditores y auditoras. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la expectativa que perciben ustedes en el sistema judicial para avanzar en esta apelación, tal como lo anunciaban a través del comunicado público? Bien, yo quisiera hacer algunas precisiones, si me lo permite, antes de contestar su pregunta relativa a esta expectativa. Por supuesto, la adelante. Es que el nombre correcto de don Eduardo Frei es Eduardo Frei Montalva, su segundo apellido es Montalva y no Monsalve, como se expresó constantemente en la nota previa. El segundo punto es que nosotros no vamos a interponer un recurso de apelación, ¿ya? Nosotros vamos a interponer un recurso de casación que apunta especialmente a atacar los errores de derecho, ya sea formales o de fondo en la aplicación de la ley penal, ¿ya? La apelación es la que recién fue resuelta. La Corte de Apelaciones de Santiago conoció los recursos de apelación y de casación en la forma interpuestos en contra de la sentencia de primera instancia dictada por el ministro don Alejandro Madrid. Y el tercer punto es que yo represento exclusivamente a doña Carmen Frei Ruiz-Tagle, ¿ya? No represento a ninguna otra parte más en el proceso, ¿ya? Y la defensa letrada la ejerzo con don Nelson Caucoto, un connotado abogado de derechos humanos de nuestro país. Dicho eso, las expectativas es que quisiera comentarles que a propósito de este recurso de casación que vamos a interponer y que nos vence el plazo para interponerlo el día 9 de febrero próximo, nosotros tenemos potentes, consistentes y plausibles argumentos para discutir y controvertir precisamente los argumentos que expuso la Corte de Apelaciones de Santiago para estimar que don Eduardo Frei Montalva murió producto de complicaciones médicas y no producto de acciones dolosas imputadas a determinadas personas en el contexto de ataques generalizados y sistemáticos dirigidos en contra de la población civil, es decir, como un homicidio, como crimen de lesa humanidad. Creemos que este recurso que vamos a impetrar en estos próximos días va a ser conocido dentro de este derrotero judicial por la Corte Suprema, que va a ser la última que va a entregar el veredicto acerca de si efectivamente existen esos errores de derecho que nosotros vamos a denunciar en este recurso. Y la verdad, como letrados y respetuosos del Estado de Derecho existente en nuestro país, entendemos que hay una excelentísima Corte Suprema en este país que realiza un trabajo riguroso, profesional, digno de ser reconocido, y en ese sentido la Sala Penal de la Corte Suprema que va a conocer este recurso, confiamos en que los argumentos que les expongamos van a ser lo suficientemente plausibles y que apunten en definitiva a persuadirlos y convencerlos de que efectivamente ocurrió un crimen en perjuicio de la víctima. Dicen, entre otras cosas, y aquí me quiero detener, abogado,
para preguntarle después de leer esta parte que nuestra audiencia es importante que la conozca. Se ha indicado desde los abogados querellantes, la actuación de los patólogos de la Universidad Católica fue cuestionable desde todo punto de vista, tanto ético como médico. Deben recordarse al respecto que mantuvieron durante 20 años ocultos los procedimientos que realizaron y nada fue hecho a la luz pública, todo fue oculto y secreto. ¿Hay más pruebas quizá para presentar en este recurso de casación? Por supuesto, mire, básicamente en este recurso de casación, como le comentaba, nosotros vamos a denunciar errores de derecho, de aplicación del derecho, especialmente respecto de la valoración de los medios de prueba. Ese es el debate que nosotros que entendemos que es el pertinente sostener ante la Corte Suprema. ¿Y en qué sentido? Porque entendemos que la Corte de Apelaciones de Santiago no valoró o valoró incorrectamente determinada prueba que apunta particularmente a establecer ciertas circunstancias muy fundamentales que a continuación le puedo yo exponer. En primer lugar, la muerte de don Eduardo Frei Montalva no se produce producto, como le comentaba, de complicaciones médicas, sino viene de acciones dolosas de determinadas personas. A don Frei Montalva se le inoculó talio y gas mostaza en pequeñas dosis, que en definitiva el efecto que producían estos elementos, que fueron establecidos su existencia en los restos de la víctima por peritos toxicológicos y además por una perito anatomopatóloga, una depresión del sistema inmunológico. Y en esa circunstancia es que él reingresa a la Clínica Santa María un día 4 de diciembre de 1981, previo a haber tenido el día 18 de noviembre del año 1981, una intervención quirúrgica por una hernia y el hiato que había sido realizada de manera exitosa. Él retorna a la Clínica Santa María en Santiago de Chile ese día 4 de diciembre de 1981 con determinados sintomatología que precisamente es compatible con la sintomatología que describen los peritos, que es propio de la inoculación de talio. Y resulta que hay un médico que es el que asume la dirección de las operaciones de don Eduardo Frei Montalva, que dice que hay una obstrucción intestinal. Y esa obstrucción intestinal solo la diagnostica él. No hay otros elementos que permitan cuál lo es. Y además, el ministro Madrid, en este aspecto, ordenó la conformación de un panel de expertos, de 10 expertos, médicos, especialistas en diversas áreas, atingentes a la temática que se estaba analizando, designados por el Servicio Médico Legal de Chile. Los 10 expertos concluyen de que la intervención que realizó ese profesional, Patricio Silva Garín, que fue condenado como autor por el ministro Madrid del homicidio de Eduardo Frei Montalva, fue totalmente forzada. No habían elementos que justificasen esa intervención. Y en esa intervención se le resecciona el intestino en 80 centímetros. ¿Usted se imagina una persona que está con su sistema inmunológico deprimido producto de la interacción de talio y gas mostaza, que se le reseccione el intestino en estas condiciones? Eso es mortal. Eso es mortal. Y como le digo, aquí hay errores de valoración de prueba. Aquí yo le he mencionado algunos aspectos. Se desestima prueba pericial, totalmente válida. Y permítame preguntarle... Claro, sí, permítame preguntarle sobre otro asunto que llama profundamente la atención. El fallo de segunda instancia de la Corte reconoce que 3 de los 6 condenados eran agentes de la dictadura, de los servicios de inteligencia, y no se le da la importancia a ese hecho. ¿Por qué cree usted que se reconoce pero no se le da la justa importancia a una situación tan grave? Sí, atiendo este punto de inmediato porque quedó algo inconcluso respecto al anterior, muy breve, porque precisamente dentro de los puntos cuestionables está la Universidad Católica y sus anatomopatólogos que concurren a la Clínica Santa María con el objeto de realizar un procedimiento bastante especial de evisceración, de autopsia respecto al cuerpo de la víctima, que en definitiva se hace todo secreto y hay múltiples antecedentes que dan cuenta de ello. Nadie podía entrar a esa habitación. La Universidad Católica efectivamente conservó muestras de restos de la víctima en inclusiones de PON y además de un protocolo de autopsia por más de 20 años sin informarle siquiera a la familia. Entonces, ¿cómo se puede calificar que eso no fue secreto, como lo hace el tribunal, cuando toda la prueba entregada, rendida por las declaraciones que prestaron diversos testigos dan cuenta de que efectivamente incluso la familia no tenía idea que se le estaba realizando ese procedimiento? Bueno, volviendo a lo que usted me estaba comentando actualmente, a ver, otro precisamente
de los aspectos importantes cuando se investigan crímenes de lesa humanidad es tener presente el contexto. Yo le he comentado hace un momento atrás que este homicidio se produce dentro de un contexto de ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil. Tenemos que en esa época, estamos en plena época de la dictadura cívico-militar que nos afectó, que fue encabezada por Augusto Pinochet, había distintos organismos de seguridad operando. Hay una comunidad de inteligencia que tenía diversas acciones dirigidas a perseguir y a seguir a Eduardo Frei Montalva. Precisamente uno de estos organismos de inteligencia es la Central Nacional de Informaciones, que tenía precisamente un aparato especializado, unidades especializadas dirigidas a perseguir a líderes como lo era Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva, hay que señalarlo, era el principal líder opositor a Augusto Pinochet y que fue contrario a la Constitución del 80. Entonces era un objetivo político-militar importante para Pinochet. Cabe señalar que un mes después también es asesinado Tucapel Jiménez, el otro líder sindical en este caso, también opositor a Augusto Pinochet. Entonces, la investigación de todo este contexto en que nos encontramos dentro de una dictadura, que una policía especial está persiguiendo a la víctima, hay escuchas telefónicas, hay seguimientos. Uno de los seguimientos más importantes es que resulta que el ex chofer de Eduardo Frei Montalva, Luis Becerra, uno de los condenados como autores, era precisamente quien había traspasado ese círculo de confianza e era un informante de la Central Nacional de Informaciones, y eso está establecido en el proceso. ¿Cómo no va a ser relevante este contexto? Claro. Luego de lo que yo le estoy describiendo, entonces nos resulta realmente extraño que no se valoren esos elementos cuando se investigan crímenes de lesa humanidad, por cierto. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la vida de un presidente, en este caso ya era expresidente, pero era el expresidente Eduardo Frei. Abogado, muchísimas gracias por todas esas precisiones. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches para ustedes, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.